La voz de Dios me habló y me dijo, hoy es el último día que te va a sacar la ceja. Me asusto un poquito y quiero como buscarle el varón porque me enseñaron que la muerte hablaba. Cuando me siento, le dije, ve, cómprame la gilet, Dariana, que me la voy a sacar la ceja en rebeldía. Cuando vuelve la voz del Espíritu Santo y me dice, hoy es el último día que te va a sacar la ceja. Y me intenté contra mi vida, me tomé todas las pastillas. Y cuando mi hijo llegó, llamó gente. Y mi hijo lloraba, me decían, porque ya yo estaba inconsciente, mis signos vitales ya no estaban funcionando. Y una muchacha fue al puente, que ya esa muchacha se ahogó. Se fue en los viajes de la llora y se ahogó. Ella buscó un carro, ella dijo, si la llevo al hospital la van a dejar que se muera. Yo la voy a llevar a una clínica sin ella saber quién iba a pagar la clínica. Cuando llegamos a la orilla del río, le digo a ella, a la que era mi cuñada, se me olvidó la dirección del canal. Yo no soy río. Y le digo que si ellos saben dónde está el camino de llegar al canalito viejo, porque estábamos frente al canal grande, nos llevamos de lo que ellos me dijeron. Yo cruzo los alambres, cruza la que era cuñada mía y cruza la niña que tenía como unos 9 años más o menos. Cuando cruzamos, que vamos a una distancia como de aquí a aquella casita, yo oigo los pasos que vienen detrás de nosotros. Cuando ellos nos dicen, párate, párense ahí, ellos cargaban una arma chilena en su mano, que la vamos a violar a las 3 y la vamos a matar. Y ella, la que era mi cuñada, ella temblaba y me topaba y me decía, fue el último día, ya nos van a matar en este lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. Estamos aquí desde San Francisco, la plataforma Venancio Amparo Oficial, cubriendo testimonios de bendición para usted, para su casa, para su familia. Solamente le digo que si es nuevo en esta plataforma, se suscriba, y si ya es de lo que está suscrito, dele like y compártalo con alguien más. Ungida, es una honra tenerle aquí. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. Mi nombre es Ana Amelia Batista López, me congrego en la primera iglesia Seguidora de Cristo, mi pastor Darío. Es un privilegio que estamos aquí, una oportunidad más, porque muchas personas dicen, te doy gracias a Dios por un nuevo día, pero es una oportunidad, porque en un segundo puede acontecer algo. Dios mío. Y un momento, un segundo que Dios permite en nuestra vida es una oportunidad. Terrible. Que debemos de agradecerle a Él y que Él permite que estemos aquí. Amén, así es. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ana Amelia Batista López. Amelia Batista López, ¿verdad? Amén. Dios te bendiga, mi amada, de manera especial. Amén, igual. Así que todo el que está ahí, en este momento, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Prepárese, porque este testimonio será de bendición para usted, para su casa y para su familia. Solamente le pedimos que comparta esto y le dé like, para que este video pueda seguir multiplicándose, expandiéndose, para que pueda llegar a las vidas que necesitan de esta palabra. Ungida, la gente quiere saber de qué trata sus testimonios, dónde usted viene, cuéntenos. Amén, gloria a Jesús. Mi testimonio que quiero estar compartiendo en esta tarde es sobre cómo Dios llamó a mi vida, a su propósito me acercó. Pero quiero empezar hablando desde mi niñez, sí, porque siempre hay un inicio. Y el Señor siempre empieza con un inicio. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos a su presencia. Okay. Entonces voy a hablar de mi niña. Yo me crié en un barrio aquí de San Francisco llamado Los Grullones. Eran una familia, mi padre y mi madre, 3 hermanos. Yo la menor, gloria a Jesús. Yo me recuerdo que yo empecé desde una temprana edad a tener experiencia con el mundo espiritual. Dios mío. Donde yo le hablaba a mi madre cuando yo veía los espíritus, los demonios, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que mi madre y mi padre vienen de una familia idólatra. Dios. Donde cuando yo le comentaba las cosas, ella decía que eran los seres que ella tenía que me cuidaban. Dios mío. Entonces, si uno tengo el conocimiento de Cristo, yo crecí con esa enseñanza. Wow. Yo me recuerdo que en una ocasión yo bebí cloro. Y el enemigo estuvo al matarme cuando bebí cloro, porque mi madre estaba lavando. Yo le decía, mami, tengo sed, y ella por estar hablando no me hacía caso. Me bebí todo el cloro y por misericordia de Dios hoy estoy aquí. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo, cuando mami y papi no hablaban y nos decían eso así, nosotros obedecíamos. Mami me dijo, si yo no te doy agua de beber, tú no puedes beber. Y yo obedecía eso. Tenía la sed que tuviera más fuerte y yo no bebía agua porque yo respetaba a mi madre y a mi padre. Ese día estamos jugando en el frente con los hijos de un vecino y tengo sed. Cuando me mando corriendo, la casita donde vivía no estaba parte de atrás. Cuando yo busco a mami, yo no encuentro a mami. Entonces voy donde la vecina y que supuestamente yo pienso que puedo encontrar a mi madre. Y para decirle que tengo sed para que me dé agua.
No encuentro a mi mami. Cuando vengo corriendo así, esa fue la primera experiencia que tuve en el mundo espiritual. Me recuerdo que yo tenía aproximadamente como 5 años de edad. Yo vengo corriendo, es como cuando alguien te para, así que te da un poder, una autoridad. ¿Sabe por qué? Porque una gente que está en las carnes no puede resistir lo que es el mundo espiritual. Cuando Dios trataba conmigo y me daba experiencia en el mundo espiritual, yo sentía un poder, aún siendo una niña. Yo sentía como que algo venía a mi garganta aquí. Yo sentía una autoridad del cielo para yo poder mirar el mundo espiritual. Y yo recuerdo que en mi casa había una manta de limón, de unos limones criollos, que mi papá había sembrado frente a la casa. Y cuando vengo corriendo, es así como que me frenaron. Yo pude ver un personaje, era parado como un hombre, pero un hueco, donde a su alrededor había como muchas nimitas, sí, pero era un hueco y me miraba. Y cuando yo me sacudí, yo corrí, pero algo que me impacta es que cuando yo voy a buscar a mami está en el lugar donde yo voy y no encuentro a mami. Dios mío. Entonces Dios permitió que yo no viera a mami porque yo tenía que tener la experiencia con el mundo espiritual. Y cuando le digo, mami, tengo sed, yo le digo, mami, usted me va a creer lo que yo vi. Dime, mi hija, me dice ella, me pasa la mano. Y yo le dije, yo vi esto y esto abajo de la matica de limón, pero mami me enseñó que eran sus ídolos. Ella me decía, sí, mi hija, yo te lo creo, esos son los ídolos que me cuidan a mí. Entonces fui creciendo a través de la idolatría, creyendo en la idolatría, porque mami y papi eran idólatras. Me recuerdo que un espíritu poseía el cuerpo de mi madre. Eso era una persecución terrible en la casa, que no podíamos estar tranquilos. En vez de madrugar teníamos que salir 3 niños corriendo, porque cuando ese espíritu llegaba no había hombre que podía con mi madre. Teníamos que salir corriendo. Eso era para que el mundo entienda que cuando Dios viene, lo que Dios trae no trae persecuciones. Porque cuando a donde está Dios hay paz. Donde está Dios no hay que salir corriendo, como el mundo de la tiniebla. Entonces fui creciendo. Me acuerdo que en una oportunidad mi mamá trabajaba en casa de familia para ayudar a mi papá porque él ganaba poco en construcciones y muchas veces separaban los trabajos de construcciones y también pasaban necesidad. Mami trabajaba, ella ayudaba mucho a mi padre para ayudar a salir a nosotros adelante. ¿Qué sucede? Que mi papá llega un día y le dice, negra, a mi mamá, él le decía así de cariño a mi madre, yo me voy para los Estados Unidos. Y mami le dice relajando, ¿y con qué fuerza se casa un guardia? Porque mis hermanos vivían en una casita donde casi ni silla de donde sentarnos teníamos. Entonces mami lo que le quiso decir a papi, entonces ¿cómo tú vas a viajar? Gloria a Jesús. Entonces a los 2 días me parece que mi papá llega con el dinero del viaje, de que un primo del que tenía dinero le presta el dinero a mi padre. Cuando mi papá llega con el dinero a mi casa, me acuerdo que fue en una funda, envuelto en gomita. Y mami no le hacía caso a papi porque papi era relajado. Él en vez de decir cosas relajando y mami pensaba que no. Ah, pues es verdad que tú te vas, mami le dice a mi padre. Entonces mi padre sí se fue a los Estados Unidos, se fue ilegalmente. Mi padre llegó y él le hizo una promesa a mi madre y le dijo, cuando yo tenga 1 año yo te voy a mandar a buscar. Mi papá cumplió la promesa. A los 11 meses mi papá mandó a buscar a mi madre. Ahí empieza el sufrimiento en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando ya la madre no está cerca de uno, no es igual. Cuando mami se fue, ya lo teníamos todo terrenalmente. Prenda de oro, mucha vestido, mucha comida. Pero había algo que después de Dios, nadie te va a atender como una madre. Y en mi soledad de mi infancia, yo lloraba y yo decía, yo quiero que vivamos en la casita humilde. Porque la enseñanza más grande nos la deja el maestro a nosotros en la humildad. Porque muchas veces la gente quiere tener tesoros en la tierra. Y la Biblia dice, no busques tesoros en la tierra, sino busca los tesoros en los tierras, en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque allá hay moradas celestiales. Sí. Que el Señor ha dicho que se ha ido preparando a cada uno de los que se guarden. Pero muchas veces la gente con las cosas del mundo y la fantasía se olvida hasta de sus propios hijos. Yo deseaba vivir en la casita humilde donde en veces no teníamos comida. ¿Sabe por qué? Porque me hacía falta el calor de mi madre. Entonces empecé a sufrir, empecé a llorar. ¿Por qué? Porque andaba, como dicen por ahí, como la bola del billar, andaba rodando. Un día donde un tío, un día donde otro, y siempre donde quiera que llegaba había un menosprecio. Había un rechazo hacia mi persona. Y yo decía, ¿por qué? Yo quiero que mami venga, Dios mío, trae a mi madre otra vez. Empezó el maltrato sobre mi familia, cosas que como niña yo callaba. Y no le decía a mi mamá lo que me estaba aconteciendo, pero era un plan divino. Porque después es que estoy en el camino, es que he podido entender por qué Dios permitió. Ok, ya ahí se va su madre. Entonces, cuénteme esa historia de ahí en adelante. ¿Qué comenzó a cambiar en usted y qué comenzó a atacarla? Empezó a atacarme a la rebeldía, porque por tanto daño que me hacían en vez de aún mi propia familia,
mi corazón se endureció y me llenaba como de odio. Empecé a ver lo que era que nadie me podía hablar. En mi mente yo lo que pensaba era pelear desde una temprana edad. Siempre andaba con un gilet, era buscando el pleito. No me importaba una cosa como la otra. Porque yo tenía una herida donde ya Dios sanó esa herida y era que alguien intentó violarme. Cuando yo hablé que alguien me intentó violar, yo vivía, pero Dios no lo permitió, Dios me guardó. Porque esa persona siempre intentaba ponerme la mano cuando estaba bajo el efecto del alcohol. Pero esa persona cuando estaba bajo el efecto del alcohol como que no tenía fuerza en su cuerpo. Por eso Dios me guardó de esa violación, pero sí intentó ponerme la mano. Y cuando yo hablé a mi abuela, que ya mi abuela murió, mi abuela dijo que no, que eso era una calumnia mía porque yo me quería ir a vivir donde mis tíos para estar acomplinchada con mi prima. Entonces eso me traía raíz de amargura. Empecé una vida desenfrenada donde no me importaba nada, donde yo era un mundo de violencia. Estuve viviendo con mi hermana también me trataba mal, me maltrataba, mi mamá mandaba cosas en la casa, era para ella, para el esposo, lo que está es que mi corazón siempre se fue llenando de odio. Me casé a una temprana edad, porque pensaba que iba a descansar, que ya, porque tenía una pareja a los 15 años, yo me uní porque el matrimonio se dice cuando usted está bajo la voluntad de Dios, pero era mi pareja, el padre de mis hijos. Con el padre de mis hijos vivía también, era una guerra constantemente porque estuvo todo bien, pero cuando el padre de mis hijos consigue dinero, le dije ahorita que el dinero causa problemas. Sí. La Biblia dice que el dinero es la raíz de todo mal al ser humano, porque es que hay gente que cree que solamente el dinero es que lo puede todo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sabe por qué? Ahí se cumple, porque mientras él no tenía dinero, yo era la única mujer. Pero vino el mal, empezó la fornicación, el adulterio, a buscar mujer en las calles. Eso todavía empezó más a llenarme de ira, donde por causa de él, sin el conocimiento de Cristo, porque terrenalmente con ese hombre yo vivía terrenalmente encima de muchas cosas terrenales. Que si yo decía yo quiero algo, él buscaba lo que yo quería, porque me atendía como una mujer, el padre de mis 3 hijos. Entonces había envidia en mujeres del contorno que me tiraban mucho, porque querían estar en la posición que yo estaba, me envidiaban, querían el hombre, codiciaban el hombre. Incluso me llamó un día por teléfono y me dijo, mira, ven, baja aquí a un negocio en La Libertad, que ahí está con una mujer. Yo cogí una pasola y me fui corriendo. Dios me guardó de que no tuve un accidente. Y cuando yo fui, el hombre no estaba, el hombre estaba trabajando. Entonces ahí vino el problema. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de todos esos ataques, esos maltratos que yo estaba recibiendo de mi pareja, ahí vino la depresión. Vino ese espíritu que Dios reprenda. Entonces, yo me acuerdo, porque hay gente que cree que la depresión el médico la sana. Y el médico no sana la depresión. ¿Sabe por qué? Porque lo viví. Si tú le abres puerta al mundo espiritual, va entrando. Si una persona se aíla y empieza a llorar, tú vas a tener la autoridad de entrar a tu casa, de poseer tu territorio, de entrar a tu vida y atarte. Porque eso fue lo que pasó en mí ese sábado. Yo no tenía problema. Porque hay gente que dice, no, porque fue que tuvo un problema por algo. Yo no tenía nada. Y yo sentí en el mundo espiritual que vino como un panal de abeja. Y se entró aquí a mis oídos. Y desde ese día vino la depresión. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Es que me estoy poniendo loca. Y me agarraba aquí en los oídos. Y fue el espíritu que llegó porque yo le di entrada. Y empecé a llorar, subí a sufrir, ya no podía atender a mis hijos, ya no comía, ya no me quería bañar. Wow. Ya yo estaba que yo no me valía ni por mí misma. Pero fueron 12 años, mis hermanos, no fue 2 días. Me gusta mucho la historia de la mujer del flujo de sangre, porque me recuerda a mi vida. Así como esa mujer padeció 12 años, hasta que Cristo llegó ese día, y ella tocó el manto, así como yo le dije al maestro un día, yo sé que tú sanas y tú liberas, estoy cansada, Señor. Ya no quiero beber más medicamentos, Padre, sáname. Yo sacatamaya sé. Use carabayana. Él llegó ese día a mi vida. Le dije, yo quiero dormir, Señor. No puedo dormir, Dios mío. Ayúdame, no puedo atender a mis hijos. Yo sentía que algo me tenía aquí agarrada. Era un espíritu que tenía en mi mente porque ya casi no podía pensar. Intenté contra mi vida. Dios mío. Cuando esperé que mis hijos fueran a la escuela, Bacenda, la Bayana. Y me tomé todo el medicamento y aún compré más medicamento en el colmado porque ya decía, yo no quiero vivir. Pero la misericordia de Jesús me alcanzó. Y cuando mi hijo el varón era el más pegado, el que más me amaba a mí, más que las hembras. El niño vivía un tormento desde que él llegaba de la escuela y tiraba la mochilita corriendo a ver a su madre. Porque él sabía en el círculo donde yo estaba viviendo que era llanto.
Un llanto, donde yo ni veces sabía por qué lloraba. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu estaba atacando a mi vida y quería el enemigo quitarme la vida a través de ese espíritu. Y me intenté contra mi vida, me tomé todas las pastillas. Y cuando mi hijo llegó, llamó gente. Y mi hijo lloraba, me decían, porque ya yo estaba inconsciente, mis signos vitales ya no estaban funcionando. Y una muchacha fue al puente, que ya esa muchacha se ahogó. Se fue en los viajes de la Yola y se ahogó. Ella buscó un carro, ella dijo, si la llevo al hospital la van a dejar que se muera. Yo la voy a llevar a una clínica sin ella saber quién iba a pagar la clínica. Y allá ella me llevó. Y duré 3 días que yo no podía despertar. Y los médicos le decían a mi familia, hay que llevarla al hospital a cuidados intensivos. Porque ya yo no tenía conocimiento. Y recuerdo que la misericordia de Dios empecé la sangre, ya los médicos me desintoxicaban el cuerpo. Entonces empecé a reaccionar. Me dicen que yo le pedía cosas al papá de mis hijos donde yo no estaba junto con ese varón. Y yo no me recuerdo de eso. Y él me llevaba todo lo que yo pedía. Porque para él ya yo iba a morir para todo lo que estaba viendo. Pero hay algo que el diablo, que Dios reprenda, cree que tú vas a morir. Pero ya Dios está diciendo que tú no vas a morir. Porque hay cosas que Dios las va a permitir para que te acerques a Dios. Dios permitió que mami y papi se fueran a los Estados Unidos. ¿Sabe para qué? Para que yo me acercara a su presencia. ¿Y sabe por qué Dios permitió que el Espíritu me tocara y me quebrantó Jehová? Para quitarme el orgullo que yo tenía, que traje desde el mundo. Para entender y reconocer que yo no era la valiente. Los valientes somos aquellos que estamos aquí en el camino. No los que les jalamos los moños, los que cortaban personas como yo hacía. Porque una mujer me miraba más y si yo tenía que cortarla, yo la cortaba. Entonces Jehová dijo, te voy a quebrantar para que tú entiendas que yo soy tu Dios y que yo quiero que tú seas humilde y sumisa. Por eso Dios permitió que llegara la depresión a mi vida. Porque no hay nada que acontezca que Jehová no lo permita. Una hojita no cae de un árbol sin que Jehová permita. Cuando una persona mata a alguien, Jehová lo permite. Y quizás tiene un propósito con ese también que mató. Porque muchas veces tengamos el dedo acusador para acusar a aquello. Y no vamos a la presencia y le digamos, Señor, ten misericordia de aquel que mató. Porque la Biblia dice en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo entero sea salvo por él. O sea que para Dios no hay excepción de personas. Estaba mirando en las redes sociales y una mujer me dijo, esa mujer no tiene perdón de Dios. Esa que mató a su hijo. Yo le dije, entonces Jehová no mandó a su hijo a que se muriera por ella también. Wow. O sea, nada más fue por aquel que está allí, que quizás tiene misericordia. Porque es que hay gente que cree que el pecado, nada más es que tú robes y que tú atraques y uses droga. Todos los pecados delante de Dios son iguales. Wow. Delante de la presencia de Jehová. Esto se puso serio. Usted tiene que compartir este asunto. Dios mío, desate ungida. Amén, gloria a Jesús. Entonces Jehová permitió en mí, gloria a Jesús. Y yo quiero decirle a aquellos, gloria a Jesús, que creen. Yo meditaba en la historia de Nabucodonosor. Me pasó como a él, porque el hombre estaba en la Gran Babilonia. Él pensaba que era él, que estaba en la Gran Babilonia, y era Jehová que había permitido que él estuviera en el reinado. Ay, Nabucodonosor. Se enalteció. Entonces yo me dijo, espérate, que yo voy a tener que convertirte en una especie de ave para que tú entiendas y reconozcas. Entonces cuando te humilles delante de mi presencia, entonces yo te voy a devolver la mente. Entonces cuando yo clamé a Jehová ese día, le dije, si tú permites que yo duerma, Jehová, Jesús, yo sé que tú existes, Padre mío. Yo estoy esperando una oportunidad en ti. Dime, que sáname, Señor. Y me recuerdo, mis hermanos, que me senté en la orilla de la cama. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Así como cuando uno está abasenda la mayanda, como cuando tú estás danzando, que te sientes te sientes ebrio en el espíritu. Vino una tontería, andarabasonda. Y hice así, y me dormí y caí. Cuando tú te duermes, tú no te recuerdas cuando te duermes, porque el que está durmiendo es como el que está muerto. Pero yo entendía que yo no dormí tanto, fueron algunos minutos que dormí. Y cuando yo empecé a soñar, yo miré así en la revelación, yo miraba así que me daba ese resplandor, como cuando tú estás mirando el sol, que el sol te da que te ciega, pero era un resplandor que no era como el sol, porque era la luz de Cristo que llegó a mi vida. Y me dijo, hija mía, hasta hoy va a dejar de sufrir. Y quiero decirle a aquellos que están en estado de depresión que el brujo no te va a sanar. ¿Sabe por qué? Porque mami y papi vinieron de los Estados Unidos y el papá de mis hijos tenía dinero, a gastar dinero en mí en brujo, enciendo todo tipo de brujos donde le decían allí la van a sanar, allá iban conmigo. Me recuerdo en una ocasión que me llevaron a Valverde de Mao y me llevaron donde una mujer morena, era como haitiana y dominicana, y la mujer le dijo a mi madre, mira, si no me traen el viernes, porque la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Claro. Si no me traen toda la cantidad de dinero que le estoy pidiendo, ella va a morir.
Y mi mamá dijo, no, tú no te vas a morir. Yo no tenía Cristo, yo empecé a llorar. Porque me estaba secando, mis hermanos. Ese espíritu de depresión, que Dios reprenda. Yo siempre he sido llenita y los huesos de las caras ya se me estaban viendo. Wow. Yo sentía cuando él llegaba, Shenda la Maya. Cuando llegaba a mi casa no me dejaba dormir, daba unos brincos que yo rompía cualquier cosa. Porque me perturbaba día y noche, no me dejaba en paz. No me dejaba dormir, no me dejaba comer, no me dejaba bañarme, no me dejaba atender a mis hijos. No dejaba nada, gloria a Jesús, porque el diablo no tiene misericordia, gloria a Jesús. Y cuando me llevaron allá donde esa mujer, donde esa hechicera, mami dijo, no tengamos el dinero, pero es demasiado dinero. Entonces caminaron conmigo para Samaná. Ahí me llevaron a otro lugar y no había solución. ¿Y cuántos viernes me han pasado a mí? Después que Satanás dijo a través de ella que yo no duraba el viernes. Satanás estaba diciendo que yo no duraba el viernes, pero Dios decía, ella me va a servir. Dios mío. Esta mujer un día va a testificar, y cuando Jehová me dice que hable y testifique en los lugares que Él me lleva a predicar su palabra, entonces yo le digo aquello de que Cristo sana y liberta, y que esa depresión solamente puede echarla fuera a Cristo. Que cuando los hogares están destruidos, solamente Jehová edifica la casa. Porque eso fue lo que pasó conmigo. Entró para destruir mi hogar. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Jehová me sana de la depresión. Pero ahí Jehová me sana de la depresión. Me recuerdo que conozco a un varón que no era el papá de mis hijos. Cuando uno no tiene a Cristo, mis hermanos, nuestros ojos espirituales están ciegos. Dicen por ahí en el mundo, entran en toa. Conocí un varón, un joven, y me enamoré de ese varón en las carnes, porque todo lo que está por ahí se enamora en las carnes. ¿Qué edad usted tenía en ese tiempo? Tenía como 30 años, me parece, de 29 a 30 años. Entonces, se conoció un hombre. Sí, usted no era cristiana, ¿verdad? No era cristiana. Ella usa el término varón y eso, Sí, porque ella ese tiene, es mi lenguaje. ese es su lenguaje en Ese el es mi lenguaje. cristianismo. A los delincuentes, a todos, yo le digo varón. Es el lenguaje de ella. Amén. Ella no era cristiana. Amén. Ok, continúa. Conozco a ese varón, y ese varón empieza a decirme que yo le agrado. Yo le digo, no, tú eres más joven que yo de edad. Y a mí me da vergüenza, yo le decía a él, pero había un propósito. Entonces, él luchó tanto ahí que yo dije que sí, acepté a tener una relación con él. Me enamoro de ese hombre. ¿Qué pasa? Y me dice, un día, ¿tú te quieres unir conmigo en una casa? Le digo, sí. Pero ¿qué sucede? Que yo no sabía lo que era el hombre. Porque el que no está en Cristo no ora. La sierva que está en Cristo está orando. Y le está diciendo, no es que yo quiera, no es la carita que yo quiera, es el varón que tú quieras. Ay. Porque es que muchas veces hay problemas en los matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque hay desesperación en la carne. Dios mío. Porque vienen sentimientos y usted no perdió, entonces después hay problemas. Pero cuando esperamos en Cristo Jesús, dice la Biblia que lo que Jehová da, lo da bueno. Sí. Pero cuando estamos en el mundo, lo que no da, Satanás no nos da cosas buenas. Lo que nos da es palo allá afuera. Se puede ver lindo, pero por dentro traen Amén, caos. amén. Y me dice una persona, tú no sabes que ella es ladrón. Así me dice una persona. Pero en mi carnalidad ya yo estaba enamorada del ladrón. Ay. Ahí empieza la persecución. Ahí empieza que él decía, yo voy a cambiar por ti, pero el único que cambia es Cristo. Ninguna mujer arregla a un hombre, ni un hombre a una mujer. Puede haber un cambio quizás por circunstancias de la vida, pero el único que cambia es Cristo. La Biblia dice, venir a mí aquellos que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. El único que hace descansar y arregla lo que está desordenado es Cristo. Porque los brujos a mí no me cambiaron. Cuando me daban baño, dije para que se me fuera la rebeldía, ahí era que yo venía más endemoniada. Ahí era que yo peleaba de verdad. Entonces sucedió que sigue una trayectoria con ese varón. Cuando Dios permite que esté con el varón, le dije ahorita que había un propósito y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? El propósito fue porque ese hombre hizo un robo grande donde yo tuve que salir de San Francisco de Macorís y irme a correr con él. Yo llegué a un lugar que le decían Cienfuegos en Santiago, pero me quiero ir por etapa porque voy a hablar primero de algo también que me aconteció en Cienfuegos. Después voy a hablar de cuando Dios trató conmigo. Entonces, cuando yo le peleaba y le decía porque no me agradaba, yo no quiero que tú hagas eso, él se tranquilizaba, pero inmediatamente se separaba de mí, se iba con los compinches del mundo, porque los amigos del mundo no son amigos. Los amigos del mundo te inducen al camino de la perversidad. Sí. Pero los que estamos aquí en Cristo Jesús, aquí sí está la verdadera familia. Aquí está la amistad, porque muchas veces la gente coge a Egipto a contar su problema. Wow. Y no viene a la presencia de Dios. No, espérese. Esto se puso serio. Comparta esto. Dele like. Repítame eso, por favor. Se van a Egipto donde el faraón. Y Egipto te va a llevar pecado. No vienen a la presencia del Señor a decirle, mira, me está pasando esto, Padre. Vengo delante de tu presencia a decirte aquí. No vengo con mis cargas. Yo sé que es ligera.
delante de ti que tú me la vas a ayudar a descansar. Entonces, ¿qué pasa? La policía lo está buscando ahí de manera terrible, hasta con helicóptero aquí en San Francisco. Wow. Porque el robo fue algo fuerte, pero me quieren implicar a mí de que yo ando con el varón atracando donde yo era así, pero yo nunca fui capaz de salir con él. E incluso yo discutía mucho con él porque yo quería que se saliera de ese mundo, porque yo sé que él podía morir de ese mundo o que iba a coger una cárcel fuerte y yo lo quería, no quería que algo le pasara en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto que él se va a correr a Santiago. Como ya la policía me está buscando, yo tengo que irme con el varón a correr a Santiago también. Allá viviendo en un lugar que le dicen Cienfuegos, que es uno de los lugares que son más calientes allá en Santiago. Sí. Allá él estaba tranquilo, se puso a trabajar, estábamos juntos, unánime ahí. Pero ¿qué pasa? Que un día, quiero certificarles esto, que me aconteció allá, pero todo un plan divino, todo un propósito. Y cuando, ¿qué pasa? Él se fue a pescar. Había un lugar que había muchos camarones donde nosotros habitábamos y íbamos a pescar camarones. Ese día yo le dije a él, yo no quiero ir porque andaban muchos varones y no me gustaba porque la gloria de Dios trae un respeto desde el mundo. No me gustaba mucho como pasarme así. Entonces, él me había comentado que la esposa de su amigo a él le dolía porque estaba enamorada de él. Él me lo dijo, yo lo sabía. Su hermana llega de Santo Domingo y me dice, yo quiero verlo porque tengo tanto tiempo que no lo vea. Yo le dije a ella, espérate a que llegue del canal. Pero en mi mente yo pensaba, yo no quiero ir al canal. No quiero ir al canal porque yo no quiero que él pueda pensar que yo ando atrás de él acechándolo como mujer. Y ella insistió tanto de que tengo deseo de ver a mi hermano, que tanto tiempo sin verlo. Le dije, sí, vamos a ver a tu hermano. Cogimos para el canal porque yo me sabía el camino. Una niña como de 9 años era la sobrina de él y su hermana. Cuando nos vamos para el canal, un canal que yo iba casi diario con él, interdiario. Dios permite que se me olvide el camino del canal. Cuando estamos en el río Yaque, en la orilla del río Yaque, allá en Santiago, que es un río que lleva mucha agua, que cuando llueve un poquito, si usted no se asegura, la corriente te lleva. Cuando llegamos a la orilla del río, le digo yo a ella, a la que era mi cuñada, se me olvidó la dirección del canal. Dice ella, ¿cómo va a ser? Digo yo, sí, como que mi mente se puso así, no me acordaba nada. Y dice ella, pues pregúntale a esos hombres que están ahí, a esos pecadores. Pero cuando yo lo miro, la gloria de Dios me guardaba aún, yo estaba en el mundo, podía mirar cuando yo estaba en el peligro. Y yo le digo a ella, yo no quiero ir porque como que esos hombres no me inspiran confianza, le digo a ella. Dice ella, ve que esos son pecadores que están ahí, cruzo el río. Y le digo que si ellos saben dónde está el camino de llegar al canalito viejo, porque estábamos frente al canal grande. Sí. Y me dicen ellos, sí, el camino es por allí, pero si ustedes cruzan esa finca que estaba importada, que sembraban unos pepinillos para importarlo para afuera, cruzan de una vez y llegan, nos llevamos de lo que ellos nos dijeron. Yo cruzo los alambres, cruza la que era cuñada mía y cruza la niña que tenía como algunos 9 años más o menos. Cuando cruzamos, que vamos a una distancia, como de aquí a aquella casita, yo oigo los pasos que vienen detrás de nosotras. Cuando yo oigo los pasos que vienen detrás de nosotras, yo dije, Dios mío, Padre, porque aún yo estaba atada a la idolatría. Yo no aclamé en ese instante a un ídolo. Yo aclamaba a Dios desde que yo sentí, yo dije, se armó la persecución. Cuando ellos nos dicen, párense ahí, ellos cargaban una arma chilena en su mano, que la vamos a violar a las 3 y la vamos a matar. Ellos nos dicen, mis hermanos, pero Dios me dio una fe y una certeza que yo no me turbé. Es como si el mismo Dios estuvo conmigo en ese escenario. Y ella, la que era mi cuñada, ella temblaba y me topaba y me decía, fue el último día, ya nos van a matar en este lugar. Y la niña, ella temblaba así, se me agarraba. Y yo le decía, Señor, y si tú permites, Dios, que nos toquen, a la niña no, porque ya ella llorando mujeres, pero una niña no iba a resistir 4 varones. Yo pensaba, una niña indefensa. Una niña flaquita. Yo clamaba a Dios por la niña. Señor, yo sé que tú existes. No permita que nos violen, Señor. No permita. Y Dios estuvo en ese lugar. Cuando entre 3 tienen a la que era cuñada mía, le quitan toda su ropa. La están por todas partes, besuqueándola. Y ella está batallando con ellos. Y yo estoy ahí. Ellos a mí nada más llegaron a quitarme el botón del pantalón. Y yo volví y me ponía el botón. Me quitaban el que tenía la chilena. Ese me estaba atendiendo a mí. Y a la niña, yo le decía, Pamela, a la niña, no nos va a pasar nada. Ten fe, que Dios no nos va a dejar pasar nada aquí en este lugar. Cuando el Espíritu Santo, por su misericordia, cuando Él quería ministrar mi mente, Él hablaba en mi vida. Sí. Y yo sabía cuando era Jehová Secanara Macenta, que hablaba mi espíritu. Y yo sentí que algo decía dentro de mí, hazte que tú estás desmayada, que tú estás mala,
como para ver si tiene misericordia. Y mis hermanos, ellos no tenían misericordia, les voy a decir por lo que ellos hablaban en su lenguaje. Parece que estaban bajo el efecto de la droga. Cuando yo le dije a ella, en una oportunidad que el varón se me echa para allá, que tiene la alma casera, le digo, yo me voy a hacer, yo siento hacer esto, yo me voy a hacer de que yo estoy mal, a ver si ellos tienen misericordia y no pueden hacernos nada a nosotras. Así mismo dice mis hermanos, hice así tipo un teatro de una película por ahí. Dios mío. Me estaba llevando de la voz de Dios que me estaba dirigiendo por su misericordia en aquel lugar, donde nada más estaba Dios ahí, porque ahí ni casa había, en un monte de esa finca que estaban cerca de ese canal de riego allá en Cienfuegos. Y cuando el muchacho, pero yo abría los ojitos y yo podía como mirarlo, a yo ver lo que iba a hacer. Abro un poquito los ojos y yo veo que el rostro del varón que tiene la chilena está cambiando a misericordia. Y cuando él le dice a los otros, oigan, como ellos hablan mis panas, esta mujer está mala, ellos dicen, y le dice a nosotros, ¿y a nosotros qué? Ya ustedes saben que no había misericordia. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué es lo que te pasa hoy a ti? Yo no sé, si hizo así, como que se sacudió. A esta mujer nosotros no la vamos a violar. Jehová entró al corazón del muchacho. Dios mío. Por su misericordia. A esta no la vamos a violar. Entonces, ¿qué pasa? Que ella empezó a batallar con ellos, se le fueron encima por quitarle la alma, porque ellos eran de su bandilla. Entonces, el otro le decía, me acuerdo uno que había con los ojos azules, un varón, un muchacho. Él le decía, y es que tú no quieres violar hoy, ni quieres matar. Entonces, en esa gente no había misericordia. Ellos estaban acostumbrados a hacer lo que hacían. Sí. ¿Qué es lo que a ti te está pasando? Y el muchacho le dijo, yo tengo mamá y tengo hermana. Y ellos le decían, hoy tú tienes hermana y tú tienes madre. Wow. ¿Por qué es lo que te pasa con ella? Dime. Y él dijo que con estas mujeres abashenda la mañana. Dios mío. Con estas mujeres no. Yo dije que con ellas no. Entonces se fueron en problemas, pero ella era el que tenía el alma. O sea, el alma terrenal. Sí. Porque la poderosa alma más grande estaba ahí, que administró mi mente. Wow. Que fue que me dijo, mira esto, pues ¿sabes por qué? Porque yo no clamé al ídolo. Porque antes yo estaba matada, donde yo clamaba a ellos era. Donde yo pensaba que ellos iban a resolver mi problema. Y el Salmo 115 dice que ellos tienen boca y no hablan. Y si tienen boca y no hablan, ¿cómo van a responderte tus peticiones? Dios mío. Dicen que no caminan, ¿cómo te van a ayudar a caminar? Dice que ellos no escuchan nada. Entonces dime, ¿van a escuchar tus peticiones? No hay que cargarlo, Jesús es que carga con el mundo. Ella hay que no limpia y a ellos hay que despolvarlo. Entonces, ¿cómo ellos me iban a ayudar? Pero yo clamé a un Dios vivo y su misericordia estuvo ahí en aquel lugar. Entonces, cuando ellos están en discusiones, él le dijo, echa para allá que con estas mujeres no. Yo dije que con estas mujeres no. ¿Qué es lo que te pasa, loco? Dime. Pero había algo que, ahí fue que Dios más obró. ¿Sabe qué, mis hermanos? Ellos decían, la que era cuñada mía era una muchacha bonita, de un color indio, con un cuerpo bonito, una muchacha joven, buena moza, de color de los ojos claros, donde ella tenía mucho enamorado ahí por el mundo. 4 jóvenes donde ya la tenían a ella sin su ropa, donde ya le habían puesto la mano. Uno dijo, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Que ninguna de su naturaleza. Porque quizá a uno, pero a todos. ¿Y qué es lo que pasa? Y se miraban porque yo tuve la escena, ellos estaban sin su ropa quitada. ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros? Que no había nada. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando? Que el Espíritu Santo estaba ahí porque Dios me dijo a esto y yo me dejé llevar. No funcionó su naturaleza. A ninguno, muchachos jóvenes, con todo el vigor, no eran gente anciana, ni adulta. Y en una, yo le dije a ella, Julia, ponte la ropa corriendo. Y yo le dije a ella, yo no tenía nada, yo me hice, algo me dijo a mí esto, así le expliqué, yo no tengo nada. Y él me dijo, agárrate de mi hombro, y a ella, agárrate. Yo iba a decir que como el que estaba casi desmayado, pero yo no tenía nada, mis hermanos. Yo me estaba dejando llevar de Dios. Ella no era cristiana en ese tiempo. Ella, ninguna de las 3. No. Pero ahora ella es cristiana, porque Dios. hay un plan. Continúe, está bien. Amén. Entonces, cuando llegamos al río, el río, cuando estábamos cruzando, ya traía más corriente que cuando pasamos. Satanás no se quedó vencido. Porque Satanás está vencido, por él no quiere nunca darse por vencido. Vinieron de allá para acá corriendo y agarraron a la que era mi cuñada en el río. Y le decían, ahora te vamos a ahogar aquí en el río, ya que no pudimos violarte. Y él le dijo, loco, le decía con su lenguaje, yo te dije que con estas mujeres no. ¿Y qué es lo que a ti te pasa hoy? Como que dice, todavía tengamos oportunidad de hacerla. Pero Dios estaba guardándonos. Dios mío. Entonces ahí se forcejearon. Me recuerdo que venía... Fue tanta la misericordia de Dios que entró a ese joven, a su corazón, que venía a la mitad de un poste, así como de refresco. Y él mismo, un muchacho que estaba acostumbrado a violar y a matar, me echaba agua en la cabeza.
para que como que yo volviera en sí, porque en verdad él pensaba que yo estaba mal, que yo estaba desmayada, que me iba a dar algo ahí, porque él pensaba que era como por el susto. Entonces ahí pudimos salir y él me dijo, miren, yo voy a irme, ya yo tengo mi pana, como ellos dicen, en contra mía por ustedes, porque la ayudé a ustedes. Cuando yo ya vaya lejos por allá, entonces, cuando yo no me vea, es que ustedes van a hablar y van a decir, 4 jóvenes me querían violar, nos querían violar a nosotras y uno me ayudó, pero hasta que yo no vaya lejos, ustedes no van a hablar porque yo la ayudé. Y yo le dije, sí, está bien, vete. Y yo nada más miraba, que ella estaba tan asustada. Varón, yo no estaba asustada. Dios me dio una autoridad que yo no estuve asustada. Donde nos veímos, donde Satanás nos decía a través de 4 jóvenes, la vamos a violar y la vamos a matar. Donde no había una ayuda terrenal, no estaba nadie cerca de nosotros. Y cuando ella intentó llamar unos pecadores, unos ancianos que estaban pecando más para allá, yo le dije, no, estate tranquila, no te desesperes, que ya estamos a salvo aquí. Hay que esperar que él ya se tape, como él nos dijo, porque él fue que nos ayudó. Entonces, cuando yo miré que el joven ya iba lejos, entonces pedimos auxilio. Y los ancianos que estaban pecando nos dijeron, unos señores mayores, ¿de dónde son ustedes? Yo les dije, de San Francisco de Macorís, vivamos aquí. Y le dijimos lo que nos aconteció y él nos dijo, ustedes nacieron hoy. Porque esa es una banda que andan violando y después que la violan la matan y la tiran al canal y le ponen blog para que se hundan, para que ni siquiera la encuentren. Y Jehová estuvo conmigo en esos momentos, wow, como lo ha tenido como él lo ha estado todos los días de mi vida, porque yo sé que sí. Entonces lo que quiero decir es que hay cosas que Dios la va a permitir. ¿Sabe para qué? Para que el ser humano entienda y reconozca que hay un Dios vivo, que hay un Dios que habla, que administra la mente y los corazones y que nos dirige a toda senda de justicia. Wow. Él estuvo conmigo ahí. Entonces, a través del transcurso de los tiempos, Dios permitió que alguien, que el varón, quien era mi pareja, le comentó que nosotros andábamos corriendo en ese lugar. Entonces, se lo dijo a alguien, parece, que chivateaba en la zona. Llamaron a la policía y a las que me llevaron fue a mí, a la cárcel. ¿Y por qué? Porque si no, él no estaba en la casa, estábamos separados, él se había ido. Yo me quedé allá porque no podía venir a San Francisco. Aún estaba separada y yo no podía venir aquí porque me buscaban inocentes sin yo saber del caso, hasta que se resolviera lo que se iba a resolver. Cuando me llevan a la cárcel, la policía fue a mi casa y me llevó, me acuerdo, para un lugar que le dicen La Base en Santiago. Sí. Ajá. Ahí yo amanecí presa, sola, en una celda, que los ratones estaban jugando con los pies míos, una celda oscura donde no había nadie. Me recuerdo que llegaron una presa ya en la madrugada. Wow. Y yo me sentí refugiadamente porque llegaron mujeres y yo estaba hablando con ellas. Sí. Entonces, al otro día fueron los militares de aquí. ¿Qué pasa? Que ellos me iban a dejar ir porque no encontraron prueba contra mí. Porque el que no está en Cristo habla mentira. Ellos siempre desmentían, que no lo conocía, que yo no... Me desmintiendo, entonces no había prueba contundente contra mí. Entonces dijeron, esta mujer hay que dejarla que se vaya. Pero alguien muy cercana a mí, esa persona, que me quedé atónita, llamó allá a Santiago y le dijo el caso mío. Me recuerdo que me llevaba un policía que lo mataron, que le decían La Bala, que era un policía muy conocido. Como yo me fui sin pasaje y ellos no me dieron tiempo a cuando allanaron la casa, de que yo cogiera pasaje ni nada, yo me fui sin dinero. Y él me dijo, yo te voy a llevar a tu casa porque Cienfuegos estaba retirado. Entonces, cuando ya vamos a salir así, le dije, que esa mujer la devuelvan, que esa mujer de San Francisco de Macorís está siendo buscada por la policía. Cuando me dijeron así, yo sentí algo que me volvían para adentro otra vez para hacer. Digo yo, Dios mío. Él dijo que llamaron de San Francisco y Dios permitió que yo supiera quién fue esa persona que me dicen por ahí, como dicen, que te chivateó. Cuando la policía de San Francisco fueron a buscarme allá a Santiago, me trajeron al otro día. Yo duré aquí en el cuartel de San Francisco 3 días presa. Ellos querían ficharme porque yo no hablaba, yo no lo decía donde el varón estaba, yo no hablaba. Me recuerda que había un militar que me decía, si tú fueras una mujer, un hombre, yo te mandara a dar una golpeada ahora mismo, para que tú hables. Y yo me le burlaba y le decía, era fuerte, dámela, mi familia está allá afuera, yo le decía a él. Daba así en los escritorios, porque querían y no podían. Entonces, me soltaron con una fianza, me querían fichar yo siendo inocente. Pero mi mamá me mandó un dinero para que ellos no me ficharan. Y la misericordia de Dios no permitió que me ficharan. Me soltaron. Yo volví a Santiago, porque yo tenía toda mi pertenencia allá. Entonces, Dios permitió que a los 2 días que yo llegara a Santiago, Dios permitió que a él lo agarraran y lo trajeran aquí. Estoy testificando para decirles dónde Dios trató conmigo.
Cuando él está preso en la Fortaleza Duarte, de aquí de San Francisco, un lugar que le dicen Kosovo, yo iba a visitarlo los miércoles y los domingos era la visita. Todos los miércoles y los domingos yo lo visitaba. Ah, ok, porque le cantaron preventivo. 3 meses de prevención le cantaron a él. Y cuando yo lo visitaba, Dios empezó a tratar conmigo en la cárcel y yo no me estaba dando cuenta. Porque por eso le dije que quería hablarles de lo de Santiago para después irme a como Dios trató conmigo. Yo me acuerdo que yo escuchaba el coro del poderoso de Israel. Y cuando yo escuchaba ese coro, algo como que me inspiraba a visitar. Porque en esa fortaleza había de todo. Claro, cristiana, católica, ahí se vale de todo en esa casa. Cuando yo le dije a él un día, yo quiero que nosotros vayamos, porque cuando están cantando, es como que algo me llama a que yo vaya a ese lugar. Y él me decía, pues vamos a ese lugar. Cuando cogíamos para los cultos, yo me gozaba sin ser cristiana. Sentí el Espíritu Santo. Sucede que llega las tradiciones de la Navidad, 31 de diciembre. Porque eso la gente piensa que celebrando esas cosas, eso trae tristeza. ¿Sabe por qué? Porque el que está lejos de su familia viene ese espíritu de tristeza porque lo experimenté en el mundo. Y quiere atacar a la persona y viene la depresión también. Que tú no estás junto, que no están cerca y ataca por ahí. Cuando la visita no tocó 31 de diciembre. Tocó 1 de diciembre. Yo me preparé y llegué temprano a visitarlo. Cuando yo le dije, vamos para los cultos, porque yo me doy cuenta que cuando nosotros vamos a esos cultos, como que las cosas no funcionan mejor. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en el culto, yo empiezo a llorar. Llora, pero ya yo no sabía por qué yo estaba llorando. Era un llanto que yo tenía vergüenza y yo me ponía en el hombro de él porque yo decía, ¿por qué que yo lloro tanto? Y el Espíritu Santo me estaba limpiando y yo no me estaba dando cuenta. Yo no entendía nada de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Cuando el pastor estaba allá y el pastor se acercó a mí y me dijo, lo que tú estás sintiendo, ese llanto no es un llanto de tristeza. Dios está tratando contigo porque el Espíritu Santo te está limpiando. Pero yo no estoy entendiendo lo que es el Espíritu Santo, ni estoy entendiendo lo que el pastor me está diciendo. Porque hay un propósito en ti y en ese varón, me dice. Y me dice, y te digo algo, él no va a durar mucho aquí en la cárcel. Y en mi mente carnal yo pensé, él no va a durar tanto en la cárcel con este expediente que este hombre tiene. Porque era un expediente que el hombre iba a durar más de 15 años en la cárcel. Pero Dios tenía un plan. Ya Dios tenía un propósito. Y me gocé mi culto. Y él dijo, Dios tiene grandes propósitos con ustedes. Me dijo el pastor. Nos fuimos. Pasó la visita y yo me fui. Seguí visitándolo a la cárcel. Cuando lo sigo visitándolo, yo siempre decía, vámonos para los cultos. Porque ya Dios permitió en las cárceles que yo empezara a conocerle. Cuando estoy en la cárcel, porque conociéndole, llega un hombre preso, un americano de los negros. Y él le cayó en gracia a que era mi pareja. Todo lo de él lo compartía, de tanto preso era con él. Y un día me dice, Ani, porque me apodo de Ani, me dijo, tiene don de revelación. Yo me soñé que el vi se iba y que usted lo esperaba. Yo miraba por los barrotes y me quedaba triste, porque ya se iba. Y digo yo, otra vez mi mente cae, y si se va a ir de aquí, sí. Yo decía, Dios mío. ¿Qué sucede? Que le retiramos el abogado que tenía, porque el abogado estaba cobrando mucho dinero y no se veía resultado en nada. Ya habían pasado meses preventivos y no le mandaba a decir nada. Pongamos un abogado de oficio. Cuando pongamos al abogado de oficio, van 6 meses y pico, y ya los 3 meses que le habían cantado, no lo suben a ninguna fianza, no lo suben al Palacio de Justicia. Cuando un día yo voy y le reclamo al abogado, y le digo, abogado, ¿pero qué es lo que está pasando con el caso? Y le explico. Y me dijo, yo te voy a aceptar ese hombre, mujer, estate tranquila, me dice el abogado. Yo no creía tampoco. Cuando al otro día me llama su hermano y me dice, le mandaron la libertad vía la cárcel, sin subirlo a un Palacio de Justicia, donde el caso de ese varón era de 15 a 20 años, que le esperaba. Wow. Ahí empezó todo. Ese jefe de la policía, Dios permitió que lo vetaran del ejército, y todo se fue como a su favor, se cumplió. ¿Qué sucede? Es que me voy a vivir con él. Era una vida desenfrenada, porque los demonios que atacaban mi vida, lo atacaban a él, no nos dejaban vivir en paz. Y hay mucha gente que tiene los ídolos en su casa pensando que a través de esos ídolos va a haber hasta la solución. Pero esos ídolos, porque yo podía ver que las sombras pasaban y entraban, pero yo no podía entender que era porque ellos no tienen poder, pero tú le abres una puerta al mundo espiritual. Claro. Cuando tú confías en ellos, el Señor dice, usted es igual que él. Aquellos que lo hacen y lo fabrican son semejantes a aquellos. Yo miraba las sombras que entraban, esos espíritus de divisiones, que por más que el varón y yo queríamos convivir, no podíamos estar juntos. Ellos podían no estar bien, y de un momento a otro había un pleito sobrenatural, donde por cualquier cosa yo me ofendía o se ofendía a él y se iba de la casa.
Y cuando un día llega de trabajar y me dice, mira, vamos a visitar a un amigo, que era un vecino de nosotros, un señor, y para yo descansar. Y cuando cojamos para allá, yo me recuerdo que vamos caminando y yo le dije, ay, mira, yo no quiero esa casa ni que me la den dada. Mío. Y le dije, no fue porque un hermano mató a un hermano en ese lugar, pero era la casa de lado que estaba en construcción. Cuando yo miro, me acuerdo que antes de acercar a Cristo, fue la última experiencia que yo tuve con un espíritu, con demonios, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Cuando vamos caminando, Él está conmigo y yo estoy mirando, pero lo que yo estoy mirando, Él no lo puede mirar. Wow. Yo puedo mirar una mujer que está así, en personaje de mujer, ella estaba así. Pero cuando yo la miro, yo hago así, digo, ¿y es lo que yo estoy mirando? Me estrujé los ojos, a ver. Me dieron la autoridad que yo le dije, que me daban desde que yo era niña para poder ver lo que estaba mirando. Cuando miro, era un espíritu en una mujer sin cabeza, que yo estaba mirando. Y yo lo miraba a él, yo decía, pero ¿será que tú no estás mirando lo que estoy mirando? Pero no le digo nada a él, para que no vaya a asustarse o quizás no me iba a creer. Sigamos caminando, pero ya el espíritu no está visible como lo veo, ya está visible. ¿Sabes por qué? Porque yo sentía que caminaba detrás de mí. Cuando llegamos a ese lugar, nos sentamos y había una mecedorita así bajita como tu asiento. Y cuando yo me senté, el espíritu se sentó al lado mío porque yo sentí cuando la mecedora sonó. Estoy inquieta, estoy en batalla. No hallo cómo decir, digo, no me van a creer esta gente. Wow. Le digo a yo, ay, vámonos, porque yo me quería ir a los que me enseñaron a buscar agua bendita y a buscar ajo. Ay. Yo iba a llamarme a los demonios. Sí. Me iban a estar más, me iba a perseguir más. El Señor reprende en el nombre de Jesús. Cuando salgo caminando, el espíritu sale caminando y entro a un colmado y compro ajo. Yo tenía el agua bendita siempre en mi casa. Porque mami me decía que siempre había que tener agua bendita, pero Jehová me dice que siempre tengo que tener aceite ungido. Porque el aceite ungido se echa fuera el demonio. Dios mío. Entonces, porque Jehová cambia nuestro lamento en baile. Ay, eso sí. Es lo que hace cuando nosotros llegamos. Y cuando tengamos la confianza en Él. Cuando llego al lugar, yo siento que el espíritu donde yo pongo la mano a comprar, ahí pone. Yo sentía todo. Me cayó atrás. Yo vivía en un lugar, la casa de la parte de atrás. El espíritu entró también. Y yo me senté en los muebles. Y cuando me senté en los muebles también ahí se sentó. No sé cuándo el espíritu se fue de su casa, por misericordia. Ese día yo pude estar tranquila, pero había algo que yo no dormía, mis hermanos. Los demonios no me dejaban dormir. Era una vida de agonía que yo tenía en el mundo espiritual. Era una vida tan terrible que cuando yo me estaba quedando durmiendo, yo sentía cuando ellos iban a asfixiarme. Yo sentía cuando me ponían la mano, cuando me querían asfixiar. Un día, en una desesperación tan grande, yo salí y le dije a una mujer, yo me voy a ahorcar porque no puedo más. Y la piedra a través de esa mujer habló, porque Dios no va a hablar a través de la piedra. Digo la piedra porque la mujer no era cristiana. Y ella me dijo, mira, ve ahí donde los cristianos para que oren por ti. Uf. Ahí fue que Dios empezó a andar la base. Dios mío. Ahí fue que Dios empezó a trabajar a mi vida. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿usted cree que ellos pueden hacer algo por mí? Ella dijo, sí, ellos pueden hacer algo por ti. Porque ella estaba cerca de la iglesia y ella miraba y escuchaba. Y cuando yo llego, yo digo, ustedes son cristianos, me di cuenta, porque la Biblia dice que por tu fruto yo te voy a conocer. Dijo Jesús. Digo, estos son cristianos. Como dijo Jesús, estos son. Cuando digo, yo te dice ella, sí, por misericordia, digo yo quiero que ustedes den por mí porque yo estoy desesperada. Ella no me diga nada. Vamos a llamar a unos cuantos varones. Cuando ella llamó a algunos hermanos de la iglesia, oraron por mí en aquel lugar. Yo recibí liberación en el espíritu porque caí. Ellos me dijeron, sigue visitando la iglesia que Dios tiene propósito contigo. Pero ¿qué acontece? Que yo le pedí un culto a ellos. Yo le pedí un culto y ellos no me llevaban en el culto. Dios me sacó de un mundo donde yo era muy maldiciente, muchas malas palabras. Empecé a arremeter contra los cristianos, a maldecirlos, que por eso que yo no creo en ellos, porque no me traen el culto, porque yo fui desesperada y no vuelvo más. Dios permitió un día que yo fuera a un estudio y era una fuerza contraria. El enemigo me decía, vete, el Espíritu Santo me decía, quédate. Me quería parar de la silla, pero Dios me decía, siéntate, hasta que pude escuchar entero el estudio. Cuando llego a la casa, ese día escucho, ¿qué sucede? Estoy sentada, más endemoniada que todos los días, mis hermanos, sin Cristo. Simplemente con su misericordia. Ese día agarré y a la pareja mía le boté la ropa para la calle, que eso son cosas vergonzosas para un hombre. Y le decía, vete que yo no quiero que tú convivas, pero yo no entendía qué era lo que estaba pasando. El mundo espiritual no me dejaba tener paz y tenía mi hogar destruido. Y cuando él no se quería ir de la casa, él estaba así arrinconado en una esquina de la cama. Y yo diciendo de esto, y cuando me senté, porque hay gente que Dios te habla a través de un predicador, pero Jesús fue a mi misma casa ese día. Fue el Espíritu Santo que me habló y me dijo, yo estaba sentada, me recuerdo que cargaba unos pantaloncitos verdes corticos sentada en el muro de la casa.
Y yo le dije a mi hija, la mayor, ve, cómprame un Agiley que me voy a sacar la ceja. Yo me sacaba la ceja yo mismo porque el enemigo me daba mucha autopsia a lo que era la atadura de la, ¿cómo decir esta palabra? Del adulterio, porque hay mucha gente que cree que el adulterio, nada más que tú tengas tu pareja y te vayas con otra pareja. Cuando usted adultera su cuerpo, es abominación ante Dios. Cuando una mujer se saca su ceja, está torturando el cuerpo, no quiere ser semejante a como Jehová nos hizo a nosotros. Wow. Cuando usted se pone un arete, usted está adulterando lo que Dios ha creado. Ay. Cuando usted se cambia el color de pelo, usted está adulterando la creación de Dios. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Y yo vivía con toda esa atadura. ¿Sabe por qué? Porque aún no siendo rubia, yo quería ser rubia porque mi cabello me lo ponía como los pollitos blanquitos. Ay. ¿Sabe por qué? Porque yo no tenía el conocimiento que era un adulterio delante de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo llega, nosotros digamos, es como tú me hiciste, tengo que ser a tu imagen. Somos agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque de ese mundo cenagoso Dios nos trae a ser su princesa. Cuando aquellos nos tiraban un piropo, me acuerdo en una ocasión que un varón me dijo, mira rubia, nada más te falta que te ponga un tatuaje. Pero ahora me dicen la sierva de Jehová. Ahí va la varón. Entonces yo me siento contenta. Porque entonces Jehová de lo que no sirve, de lo que está afuera, viene y trae algo que sirve. Dios Eso es lo que Jehová hace con cada uno de nosotros. Y me recuerdo que en esa circunstancia, cuando estoy sentada ahí, la voz de Dios me habló y me dijo, hoy el último día que te va a sacar la ceja. Yo me asusto, mi hermano, porque por ahí dicen que todo es malo, es pendejo. Sí. El que no tiene a Cristo tiene miedo a morir, pero aquí lo que estamos, si estamos en Cristo Jesús en obediencia, dice la palabra, el apóstol Pablo hablando, que si moramos en Cristo Jesús ganancia, ¿sabe por qué? Porque vamos a tener una vida eterna al lado de nuestro amado Dios. Vamos a tener ganancias, nos vamos a ir ya de esta tierra. Pero los que estén en obediencia en Cristo Jesús son los que van a estar en una morada eterna con Cristo. Y cuando me asusto un poquito y quiero como buscarle el agua de varón, porque me enseñaron que la muerte hablaba. Que la muerte le hablaba a la gente y le decía cuando lo iba a buscar. Esa era mi creencia sin Cristo. Cuando me siento, le dije, ve, cómprame la Agiley, Dariana, que me la voy a sacar la ceja en rebeldía. Me saqué la ceja más fina que todos los días y más levantada que todos los días. Sin Cristo y sin la misericordia. Era así, tenía la misericordia de Dios, pero era muy rebelde. Cuando vuelve la voz del Espíritu Santo y me dice, hoy es el último día, en este lado, el lado izquierdo, que te va a sacar la ceja. Ya digo yo, Dios mío, pero es que yo me estoy poniendo lo que quiere que me está hablando. Y miro ahí, y voy y le busco el lado, y ahí me dijo, me recuerdo que me dijo, y tú buscándome el lado a mí, porque él sabía, porque había un orgullo. Por eso que Dios tuvo que quebrantar el orgullo. Sí. Cuando fui enferma por 12 años, a través de lo que llegó a mi vida, porque Dios para formarnos tiene que quebrantarnos. Claro. Entonces yo era un orgullo que yo en mi casa lo que yo decía era que se tenía que hacer, no lo que el varón decía. Y si el varón estaba en contienda, sí, aún yo fallando, hasta que el varón a mí no me hablaba, yo tampoco le hablaba. Él se sorprende a ver que yo le estoy buscando el lado, porque él sabe cómo yo era. Entonces él me dice, como tú pegando. Entonces cuando me dijo así, volví otra vez, me airé y me fui para la puerta. Y me la despegué y volvió la voz del Espíritu Santo y me dijo, hoy es el último día que te saca la ceja. Pero hay algo, que el día antes, así como yo estaba tan desesperada en un mundo sin Cristo, sin paz, yo le dije a Dios, yo sé que tú existes, Señor, sola hablando en la cocina, pero yo quiero que tú me muestres el verdadero camino, porque yo he a tantas religiones y donde me enseñaron fue al mundo de visitar la hechicería, de la idolatría, de ahí Jehová me sacó. Y la Biblia dice que hay un coro por ahí que dice que si todo tú lo has probado, si todo te ha probado y todo te falla, ven, prueba a Cristo. Yo no había probado aquel que me da la paz. Dios mío. Cuando yo le dije así al Señor en mi cocina, muéstrame el camino que yo te voy a servir. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. A Cristo, clama a Dios y Él te va a responder. Y porque yo clamé, porque hay gente que dice que Dios no escucha las oraciones de aquellos que están fuera. Él le escucha, lo que pasa es que Él no contesta. Y si va a contestar es porque alguien le pide que quiere acercarse a su presencia. Wow. Porque Él lo que quiere darnos la salvación de la vida eterna. Cuando yo le clamo al Señor, quiero servirte, yo estaba abriendo la puerta de mi corazón. Cuando le digo a Dios, al otro día Dios me llevó al camino. Y Él preparó la plataforma. Porque esa gente, esos cristianos que yo había visitado donde yo estaba brava porque no fueron, ellos mismos tenían una actividad en la calle. Y cuando yo escuché esa alabanza, yo sentí que algo se llenó dentro de mí. Y yo me pasó como a Eva y a Adán en el huerto, que tomaron vergüenza.
Wow. Me miré y dije, pero los cristianos no se visten así. Oye, búscame un suéter de los tuyos que yo quiero cubrir mi cuerpo. Porque fue un llamado que Jehová trató. Fue el mismo que fue y me rescató a mi casa. Y cuando yo corría, mi hermano, que quería acercarme a aquel lugar, a aquella campaña, mi alma te bendice, Dios. Yo sentía que algo me estaba llevando, que yo flotaba hacia los aires. Que ya no era yo misma que iba caminando, que era el Espíritu Santo que me estaba llevando a aquel lugar. Y cuando el predicador estaba predicando, mi hermano, todo lo que el predicador predicaba era basado en aquella vida. Dios mío. Era todo, era como que dijo, yo, mira, es para que entiendas que yo te estoy llamando, que quiero salvarte, que yo soy el único que puedo darte la paz, que yo soy el único que puedo restaurar ese hogar que está destruido. Mío, y yo decía en mi mente, yo quiero que este hombre termine de predicar, porque yo soy la anda la bacenda namaya kenda y shakamanso que yana. Yo quiero acertarte, Señor. Porque yo dije, algo entró a la puerta. Yo creo que, yo no lo confesé, pero él entró. Porque él vio un corazón dispuesto. Y cuando hay un corazón dispuesto, entonces va y obra y trabaja en lo que tiene que trabajar. Dios mío. Y me recuerdo también que cuando él me estaba llamando, esa es mi cita bíblica, que siempre me agrada esa cita bíblica porque Dios trató conmigo con esa cita bíblica. Y yo no entendía, Salmo 24. Y yo le decía, y yo leía el salmo escondido de mi familia porque no eran creyentes. Un día me dijo, Satanás, a través de un sobrino mío, me dijo, ¿y tú eres evangélica ahora? Le dijo una mala palabra. Y escondí la Biblia y no quería leer, pero algo me dijo, ve y léela otra vez. Y tuve que ir a leer el salmo. Y después que estaba en el camino, yo le dije un día a Dios, yo quiero que tú me digas qué es lo que tú me decías a través del Salmo 24. Porque dice, ¿quiénes son los que habitarán? Los limpios de mano y puros de corazón. ¿Sabe por qué? Porque mis manos eran derramadoras de sangre. Y yo no podía entender. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tuve que ir a la cárcel. Mi familia hay multa por yo estar peleando y cortando personas. Porque había un espíritu que llegaba a mi cuerpo y me daba una fuerza que, mire mi tamaño. Y una mujer grande no podía pararse delante de mí para pelear conmigo. Y ese espíritu lo que me decía era mata. Me acuerdo que en una ocasión peleé con una mujer alta. Y cuando yo peleé con esa mujer, el papá de mis hijos estaba desesperado, estaba en batalla. Porque él decía, se la va a comer a ella. La va. Mi hermano, yo la levantaba así y le estrellaba a la mujer, una mujer alta. Así como de su tamaño fuerte. Yo siendo una menor de 17 años. Pero ya yo estaba preparada para cuando ella llegara. Satanás me daba la astucia, que el Señor lo reprenda. Estaba armada. Y cuando peleamos, me acuerdo que en el troquel, en una de las herramientas que había en el taller de papá de mis hijos, ahí, el enemigo me decía, mátala. Yo sentí esa administración, mátala. Le tiré aquí. Y ella hizo así, no pude. Le tiré aquí la corté. Cuando le tiré aquí la corté. Cuando la pude agarrar así, que ella le dieron, me parece que fue como 21 puntos. Ahí fueron y me llevaron a la cárcel. Wow. Y alguien que me mirara siempre andaba con un gilet y algo enganchado, pero hay algo que en el mundo espiritual lo que tú buscas, tú encuentras. Si tú aquí tú buscas a Dios, Dios va a venir a ti. Un don busca a otro según tú lo busques. Claro. Pero en el mundo espiritual, si tú andas armado, el pleito va a tener que llegar. Sí. Y eso era lo que sucedía conmigo, que siempre estaba el pleito armado. ¿Por qué? Porque yo estaba bajo el maligno. Dios mío. Entonces, siempre el pleito se armaba. Y cuando Dios empieza a tratar conmigo con el salmo, que yo estoy aquí en el camino, yo digo, Dios, dime qué es lo que tú me querías decir. Sí. Pero hay algo que me quiero basar en el 7 y 8 y 9, donde dice el salmita, alzad vosotras puerta cabeza y alzad vosotras puerta eterna. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré que la puerta del corazón. Eso es lo que quiere Jesús, que el ser humano abra para poder entrar con él. Porque el Espíritu Santo es un caballero y él va a entrar si tú le das la disposición a que él entre a tu vida. Así como me pasó en aquel día, yo le dije, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Entonces él entró a mi vida. Porque hay gente que pasa y hace la confesión de fe, pero todavía no le han abierto la puerta a Cristo para que Cristo entre a morar a su vida. ¿Cómo fue ese día que usted acepta a Cristo ya y de ahí en adelante es cristiana? Amén. Ese día fue el día más hermoso de mi vida, porque entró la paz. Wow. Solamente Cristo da paz. Sí. La cerveza no da paz. No. Las parejas de esposo no da paz. Dios. Aún los hijos que son herencia de Jehová que te entregan, no llenas todo, porque después de los hijos. Yo me sentía contenta. Yo salí que ya no era yo, ya esa mujer ya no estaba. Empecé a congregarme. Y ahí los hermanos me dijeron, se sonrieron y me dijeron, ¿tú sabes por qué yo? Porque hay gente que se quiere desesperar y no quiere que Dios obre.
Muchas veces tengamos peticiones pidiéndole a Dios y quizás porque Dios no contesta, porque Dios hace como quiere, no como nosotros queremos. Y hay cosas que Dios no las va a dar su tiempo, no hay tiempo que nosotros queremos. Ellos se sonrieron y me dijeron, ¿tú sabes por qué nosotros no te llevamos al culto? Porque Dios nos reveló como a 3 de ellos que tú venías tú sola. Y estaban orando y teníamos que esperar que tú llegaras tú. Wow. Entonces, si se desesperan y van a mi casa, entonces dañan el propósito. Yo fui sediente a buscar a Cristo, porque yo tenía una necesidad de Dios que me estaba muriendo. Solamente Cristo sacia al hombre. Solamente Cristo llena el vacío que el hombre no puede. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue un día de mayo. Nunca se me olvida esa fecha. 11 de mayo. Ahora 11 de mayo van a ser 10 años que yo acepté a mi Cristo. 11 de mayo del 2014. Ajá, 2014. Cuando sigo congregándome, también me aparté del camino. Sigo congregándome, estaba todo bien, pero inmediatamente empiezo a congregarme, viene la persecución. Sabe que tengamos un adversario que persigue nuestra vida. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, porque nadie lo va a perseguir, a ti que te van a perseguir. Cuando una gente por ahí es presa del enemigo sin Cristo, el enemigo no lo persigue, el enemigo le suelta la rienda suelta porque es una presa. Sí. Pero inmediatamente tú entras al camino, tú vas a ser perseguido. Claro. La persecución empezó, una persecución muy fuerte, donde había una persona que dentro de la iglesia no me hablaba. Y yo decía, ¿cómo esto? Porque yo tenía amigos, el enemigo empezó a ministrarme de una vez, que me decían esto, eran más amistades, me sobrellevaban, como que yo podía ver en esa gente que no eran así como ellos. ¿Qué pasa? Que yo inmediatamente empecé a buscar a Dios, porque yo tenía el anhelo de Dios. Yo decía, yo quiero sentir lo que esa gente siente. Sí. Yo tenía el anhelo de yo ser bautizada en el Espíritu Santo. Y antes del mes, Señor me bautizó, la gloria de Dios, en el Espíritu Santo y fuego. Porque andaba, que casi no hablaba, me tiraba al suelo, no me apeaba de piso, ayunando, buscando a Dios. Y un día le dije, Señor, yo sé que tú hablas, yo quiero que tú me digas si yo voy a estar en esta congregación. Háblame, Señor, porque no puedo con esta situación. Donde alguien no me hablaba, donde predicaba, se paraba en el púlpito y todas esas cosas. Eso era un golpe que Satanás, pero la Biblia dice que Jesús dijo que no podemos sorprendernos porque el trigo y la cizaña tienen que estar juntos. Pero hay algo que todavía yo no tenía fundamentado, yo no estaba fundamentado en Cristo, en la roca. Porque hay muchos que están dentro y no están fundamentando. Entonces, si viene el viento, o en la Biblia dice Dios que mío. Un hombre edificó su casa sobre la arena. Cuando usted no tiene una zapata, una columna, usted se va a derrumbar. Claro. Pero cuando usted hace la zapata y su fundamento, pueden venir los vientos, los mares, y no lo van a derribar. Dice el Salmo 127 que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajarían los que la edifican. Y entonces, si estamos edificando en Dios, no va a haber tormenta que nosotros nos pueda destruir. Ok, vamos a hacer esto. Démele 3 consejos o 3 puntos a esta audiencia, a esas mujeres, 3 puntos específicos que una cristiana de verdad debe de practicar. El punto específico que una cristiana debe practicar es primero la obediencia, porque la Biblia dice que los sacrificios sin obediencia son inválidos delante de Dios. Obedecer primeramente, tratar de fundamentarnos y permanecer. Y ahora más, ¿sabe por qué? Porque la guerra se han arreciado más. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Estamos más cerca, nuestro amado ya se acerca a la tierra. Y también quiero darle un consejo a aquellos que están permanecidos, no se aparten, porque también quiero hablar de lo que me sucedió por desobedecer a Dios en el mundo cuando me fui en desobediencia, cuando me aparté, cuando me descarrié, cuando desobedecí. Pero que usted se apartó. Sí, se convirtió en el 2014. Sí, me aparté. ¿Y se apartó en qué año? En ese mismo año, no resistí. Okay. Eso le dije, no estaba fundamentada. ¿Qué le pasó a usted ahí? Me pasó que tuve persecuciones dentro, es como le dije. ¿Y salió? Ajá, entonces yo le oré a Dios en ayuno y oración por 7 días. Le dije, yo quiero que tú me digas si me muevo de esta iglesia, si me voy a otra iglesia. ¿Qué pasa? Que el pastor dice ese día, viene alguien mañana que no es de República Dominicana para un retiro a predicar. Sí. Quiero que estén orando. Yo le dije a Dios ese día, Señor, pero tú no me has hablado nada, ya llevo 5 días en ayuno y oración y tú no me dices si me voy de la iglesia o no. Yo le dije a Dios. Cuando viene el profeta está predicando, me recuerdo que le profetizó a mi hija. Y ella dijo, ¿quién es tu madre? Y ella dijo, ella es mi madre. Cuando el profeta va donde mí, me dice, sierva, ¿qué tú le estás pidiendo al Señor? Y yo le dije muchas cosas, pero una específica, porque específicamente estaba en el propósito para que Dios me hablara. Dios mío. Y me dijo, mira, te dice el Señor tu Dios que no te vayas de esta congregación, porque de aquí fue que te llamó. Yo me quedé atónita, varón. Un hombre que no conocía a República Dominicana, pero yo sí la conocía. Yo sí conocía lo que yo le estaba diciendo a él, porque Dios mío. Cuando me da la profecía, ¿qué pasa? Que yo empecé a debilitarme, porque ahí es que está el problema. Cuando el ataque viene, tú tienes que buscar más. Sí. Ahí es que tú tienes que orar, ahí es que tú tienes que lavar, ahí es que tú tienes que acercarte más a Cristo. Cuando el ataque venía, me ponía a llorar.
Entonces, que era pareja mía, me dijo, vamos a esa congregación. Pero esa noche Jehová me revela que si me voy de la congregación, voy a crecer en lo terrenal, Dios. en la prosperidad, pero no en lo espiritual. Dios Y mío. como quiera, me fui a la otra congregación. Cuando me fui a la congregación, duré como una semana para apartarme del camino. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te lleva a un lugar, Él te va a respaldar. Pero cuando tú te vas fuera de la dirección de Dios, el Señor te va a dar la espalda. Cuando nosotros los cristianos estamos en obediencia a Dios, hasta para mudarnos tengamos que pedir dirección. ¿Sabes por qué? Porque te voy a hablar algo de una mujer moabita llamada Noemí. Aquella mujer se fue con su esposo donde Dios había prometido que iba a bendecir a Belén de Judea. Y muchas veces Dios nos dice a nosotros, mira, yo voy a bendecirte, voy a bendecir tu tierra. Y muchas veces nos desesperamos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viendo el cumplimiento. Porque muchas veces queremos que el cumplimiento sea cuando nosotros queremos y no cuando Dios quiera. Y dice la palabra que esta mujer se va a la tierra de Moab, se va con su esposo. ¿Y qué es que acontece con esta mujer? Dice la palabra que tiene que volver a la tierra porque había escuchado que Jehová había bendecido aquella tierra. Ok. Noemí, la consecuencia. Entonces, ¿qué le pasó a usted? La consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia, me fui al mundo. Le voy a decir una consecuencia de la que estaba meditando Dígame, ahorita. sé específica. Específica. Una de las consecuencias es que alguien que era pareja mía me dijo en una ocasión, yo quiero antes de hacer algo que tú estés conmigo. Y yo le dije que no. Yo le dije, tú como un hombre, como un varón, nunca vas a volver a ser un varón para mí. ¿Qué sucede? Que los hombres carnales, cuando no tienen a Cristo, los rechazo. Sí. El enemigo entra y quieren atacar. Claro. Al yo rechazar al varón, yo le dije que no. ¿Qué sucede? Él me mandó escrito y me dijo, te voy a dar por donde más te duele. Él me escribió. Yo estaba como así, yo decía, Señor, yo sé que estoy apartada de ti, porque yo quería volver al camino, pero el enemigo venía y me decía, acuérdate lo que te pasó, acuérdate cómo te tratan, era una guerra constante. Ok, ¿qué pasó? Ajá. Cuando ese día me estoy soñando, el Señor me muestra por su misericordia, me estoy soñando que esa persona llega en un motor y que cuando llega yo estoy sentada debajo de una mata de mango frente a una casa de la tía mía y cuando él llega yo veo el instinto que hace de sacar su arma de fuego. Cuando yo veo el instinto yo corro porque ya estoy viendo que va a arremeter contra mí. Cuando me mando que voy a abrir la puerta, en la revelación no me da tiempo de abrir la puerta y él me dio 2 tiros. Y usted sabe qué sucedió, varón, que cuando yo me desperté yo sentí el dolor de los tiros, porque el mundo espiritual es real. ¿Qué sucede? Que llega la prima mía a la casa y me dice, vine a decirte algo a ti, tienes que cuidarte de fulano. ¿Por qué? Porque me soñé que tú estabas abajo de esa mata de mango con tal vestido y que él venía en el motor y que te dio 2 tiros y cuando tú fuiste a abrir la puerta no te dio tiempo y te dio 2 tiros. O sea que lo mismo que Jehová me está revelando por misericordia, se lo revela a mi prima. Entonces me tuvieron que sacar del lugar y irme a un tiempo a esconderme por ahí. Mi vida era vacía, sin Cristo. Después de trabajar a un lugar, a una cabaña, yo empecé a trabajar a ese lugar. Y Dios trataba conmigo en revelaciones. Por su misericordia escuché el sonido de la trompeta. Eso fue algo tan fuerte y tan hermoso. Cuando yo escuché que eso retumbaba, que yo que yo salí corriendo y mi hermano me dijo, te vas para mal, tú vas a salir para afuera caliente. Y yo decía, me quedé, varón. Yo hacía así, Dios mío, me quedé por estar en desobediencia, Señor. Ayúdame a volver, ten misericordia de mí, porque yo quería volver. Por eso tengamos que estar orando por los descarriados, porque hay una fuerza contraria que no quiere que ellos se levanten y que no lo deja que ellos se levanten. Después otro día le dije a Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo, Señor? Y me presentó 3 cántaras vacías. Y yo dije, ¿qué es lo que tú me presentas? Era que mi vida estaba así. Y yo dije, yo no puedo, Señor. Y un día pasa una mujer por el frente de mi casa, que su hija es cristiana, y ella me dijo, ¿por qué tú lloras? Y yo le dije, porque es que yo me he dado cuenta que yo no puedo vivir sin Dios. Y ella me dijo, pues yo vine para acá porque yo pensaba que el culto era en tu casa. Me dice ella. Y el culto no era en mi casa. Dios me la mandó allá mismo. Wow. Y yo le dije, ¿dónde es que está el culto? ¿Dónde mi hija? Vámonos. Y cuando ella me dijo, si tú no puedes vivir sin tu Dios, tú lo que tienes que hacer es que busque a tu Dios. Ya aceptaste a Cristo. Ajá. Entonces me fui con ella y acepté a mi Cristo. Dios mío. No, ungida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tremendo lo que Dios ha hecho contigo. ¿Te reconciliaste en el 2014? Me reconcilié, no, yo duré 6 meses más, sí, 2015 más o menos. El 2015. Yo duré como 6 meses, me aparté. Ajá. Y te reconciliaste. Amén. Ok, y de verdad que saber de que pudo probar este asunto. Amén. Y se fue sí. Por los ataques, las batallas, las dificultades, y hoy está aquí, es porque eres una valiente. Y a la gente que nos están viendo ahí, si caíste, levántate. Amén.
Así porque es. Dios es restaurador. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces el justo se levanta. Amén. Lo que está diciendo que te puedes volver a levantar. Amén. Así como Dios ha levantado a esta mujer. Amén. Así que mi amada, Dios le bendiga mucho. La Amén. gente tiene redes sociales, que la gente pueda comunicarse con usted. Sí, yo uso mis redes sociales. Ajá. Puede darla. O sea, no estoy así con páginas ni específicamente, no. Sí, pero para que la Ajá. puedan seguir. Para que me puedan hacer mi número. Sí, pueda dar su número. Mi número de teléfono es 829-250-2792. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Comparte este video. No te olvides dejar tu comentario, darle like, activar la campanita de notificación para que le lleguen todo nuestro contenido. A final de este video le vamos a estar dejando un video de un testimonio poderoso de aquí mismo también de San Francisco de Macorís, para que usted sea bendecido. Usted lo comparte y le da like también. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.